Gracias por venir, sobre todo para que os hablen de política, ¿vale? Porque, como decía antes, bastante tenemos que sufrirla en nuestras carnes como para encima venir a una charla que nos hablen sobre el tema. Pero bueno, ya os digo, va a ser una charla distinta y mi intención es que seguramente habrá cosas que no sepáis de la época de la transición y sobre todo que entendamos cómo funciona el sistema político actual que tenemos, por qué no es democrático y qué habría que hacer para cambiarlo. Bueno, todo viene a raíz de ese hombre. ¿Hay alguien que no haya asistido a alguna otra de mis charlas que sepa quién es o quién fue Antonio García Trevijano? Si puede levantar la mano, por favor. Vale, hay una persona que sí lo conoce. Nadie lo conoce, ¿no? Nadie. ¿Quién lo conoce? Que no haya asistido a mis charlas. ¿Quién lo conoce? Bueno, por ahí sí, pero vosotros sois del gremio. Vale, tristemente así. Nadie suele saber qué fue lo que hizo Antonio García Trevijano en su día. Bueno, fue un jurista, abogado, filósofo político y seguramente pasará a la historia como uno de los grandes filósofos políticos. Ahora mismo es un desconocido, sobre todo para nosotros, y lo que pretendió hacer durante la transición era que a la muerte de Franco llegara un sistema de democracia formal. No lo consiguió. Ahora veremos por qué. Publicó varios libros a petición de seguidores suyos, fundó una asociación, el MCRC, ahora recientemente, en 2006, si no me equivoco, y publicó varios libros. Yo me voy a centrar en dos. El primero sería el de Teoría Pura de la Democracia, y ahí decía Trevijano que cambiar arbitrariamente el significado de las palabras equivale a introducir moneda falsa en el mercado de la lengua. Del mismo modo que la mala moneda desplaza del mercado financiero a la buena, una falsa noción ideológica sobre la voz democracia ha desplazado del mercado político a la buena idea que se expresaba con ella. Dicho de otra forma, lo que está queriendo decir ahí es que llamamos democracia a algo que no lo es. ¿Por qué? Porque todo régimen político que no es democrático se disfraza de democrático. Tenemos, por ejemplo, la República Democrática de Corea del Norte, que lo tenemos controlado, que es un régimen comunista dictatorial. Bien. Luego, llamar algo democracia no implica que lo sea. Uno de los conceptos que acuñó García Trevijano fue el de libertad política. La libertad política es una facultad de todos los ciudadanos adultos para elegir, controlar y deponer a las personas que han de ocupar los cargos políticos en el Estado, sin delegar esa función en ningún principio o factor intermedio. La libertad política es la que garantiza el resto de libertades civiles. Nosotros tenemos concedida una serie de libertades civiles, libertad de movimiento, libertad de expresión, de manifestación, pero en cualquier momento, de hecho ya nos ha pasado, cuando a los políticos les interesa nos las quitan. Si tuviéramos libertad política, esa capacidad, no sería el Estado el que nos sometería a nosotros, sino que tendríamos herramientas para poder controlar a los políticos que intenten abusar de ese poder del Estado. Esa es la idea. La democracia no es la libertad política, sino que la democracia garantiza la libertad política. Esa es la idea. Bueno, ¿qué vamos a ver en las charlas? Voy a hacer una pequeña contextualización, luego veremos la democracia en la Edad Antigua, porque ahí ya había democracia y veremos por qué. Luego vamos a ver algo de teoría, pero se entiende fácil. Vamos a ver los tres sistemas de poder que tenemos. Vamos a hablar o a preguntarnos si la democracia es votar. Ya os digo que no. Si hay un sistema democrático, se vota, pero el hecho de votar no implica que estemos en un sistema democrático. Luego nos preguntaremos si la democracia es votar a partido, porque podemos pensar que, bueno, si voto aunque no haya distintas opciones, pues a lo mejor si tengo distintas opciones a las que votar, pues eso ya implicaría que hay una democracia. Tampoco. Y por último, os presentaré la propuesta de Trevijano, que era la democracia formal, ese sistema político que implementa una forma democrática. Lo que pretendió hacer en la transición, pero los distintos partidos políticos y agentes de poder de aquella época no lo dejaron. Veremos una serie de conclusiones y ya terminamos. Bueno, empezamos con la contextualización. Vamos a hablar de la transición. De aquellos polvos de la transición, pues bueno, ¿qué pasó durante la transición? En el año 69, el 23 de julio del 69, Franco nombra como su sucesor a título de rey a Juan Carlos I. Terminado el recuento de votos con la abrumadora mayoría aprobatoria de la ley, el jefe del Estado volvió a dirigirse a las Cortes con las siguientes placas.
queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título de rey, procedía el título de Juan Carlos de Borbón y Borgoña. Se suspende la sesión que se reanudará a las 19 horas del día de hoy. Al día siguiente, el príncipe don Juan Carlos de Borbón acudió a las Cortes para jurar como sucesor a título de rey, lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Asistió al acto la princesa doña Sofía. Tras la lectura del acta de aceptación, el presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, jurar su lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hicieres, que Dios os lo premie, y si no, os lo demanda. Aquí pasaban dos cosas. Uno, don Juan de Borbón estaba en contra de esto porque el sucesor, o sea, en la línea sucesoria, el que debería haber sido rey era él. Y de hecho hubo un tiempo durante la transición en el que don Juan de Borbón estaba a favor de la ruptura democrática y en contra de su hijo. Finalmente no hizo una declaración pública que pensaba hacer en Francia y bueno, y la cosa siguió adelante. Juan Carlos I tomó posesión, etc. Vale. Y luego además hay otra cosa que también es curiosa, es que Juan Carlos I nunca juró la Constitución. ¿Por qué no la juró? Porque suponía un conflicto legal, porque como juró las leyes fundamentales del franquismo, eso podría entrar en conflicto con haber jurado la Constitución. Luego, el primer rey que ha jurado la Constitución fue Felipe VI. Su padre no la juró. Bueno, tiempo después, ya una vez muerto Franco, a los 2 días de la muerte de Franco, Juan Carlos I es nombrado jefe del Estado a título de rey y toma posesión del trono, tal y como estaba previsto. 3 años más tarde firma la Constitución, ya digo, no la jura, la sanciona, la firma ya como rey, como jefe del Estado. Esa es la primera página de la Constitución que firma. Se redactó una Constitución caligrafiada, contrataron un calígrafo muy famoso en la época, no le dieron mucho tiempo, tardó unos 8 días, tenía para redactarla, durmió poco, bueno, lo cuenta en una entrevista. La pregunta es, ¿en esa primera página de la Constitución hay algo que ya os llame la atención? El escudo. Realmente no es exactamente el escudo franquista, fue una modificación que se hizo en el 77, pero bueno, era el escudo vigente en aquella época. O sea, realmente la Constitución que se firmó era una Constitución bajo el régimen heredero del franquismo, todavía. El escudo, tal y como lo conocemos hoy día, el escudo español, se publicó en el 81, en 1981. Por eso no está aquí. Pero ahora, si buscáis esa foto, solamente la vais a encontrar en un sitio, sí que sigue estando, que es en la Wikipedia, una página web. Si la buscáis en otro sitio, o está esa página recortada sin el escudo, o está cambiado este escudo franquista por el que conocemos a día de hoy. En aquella época, durante la transición temprana, como ya os he introducido antes, estaba Trevijano. En esa foto de ahí es cuando está saliendo de la cárcel. ¿Qué pasa? Que Trevijano hace una asociación que se llamó Junta Democrática. En esas asociaciones donde unió a distintas fuerzas políticas y si es que ellas lo supieran, firmaron todas un acuerdo donde estaban los pasos a seguir para conseguir que hubiera unas cortes constituyentes, se redactara una constitución que representara al pueblo y que el pueblo decidiera si quería monarquía o república. De hecho, estaba en colaboración con don Juan de Borbón también, porque Trevijano lo cuenta en una entrevista, incluso era amigo íntimo del rey, salían de fiesta juntos, es que lo viene a contar así. Entonces, tenía contacto directo. ¿Qué pasa? Que la deslealtad de Juan Carlos hicieron que perdiera esa relación. Entonces, entre lo que pasó con don Juan, etcétera, pues aquello se cortó. Ahí, como digo, está saliendo de la cárcel, fue uno de los llamados, ¿cómo dice? Los míos. Fraga los llamó los míos, cuando a los presos, a los presos políticos de aquella época. Pues el más caro de los suyos, de los presos que encarceló en aquella época, era Trevijano, que tuvo una fianza de medio millón de pesetas de la época. Ahí está saliendo de la cárcel y abrazándose con Marcelino Camacho. Claro que podemos pensar, vale, pero entonces lo que quería hacer Trevijano, si me estás diciendo que se está abrazando ahí con Marcelino Camacho, este tío era de izquierda, ¿no? ¿O qué?
¿vale? Pero no es así, porque había gente que en aquella época decía lo mismo que Trevijano, pero no era de izquierda. Se plantea primero este tema, democracia orgánica o inorgánica, régimen de Franco o régimen liberal. Y si el pueblo nos dice que un régimen liberal, entonces que unas cortes constituyentes arrancadas del pueblo, de ese pueblo nuevo en el cual por lo visto hasta ahora no hemos creído, de ese pueblo nuevo que va a votar por vez primera en España después de 40 años, como se dice, de un túnel y de una oscuridad absoluta, ese pueblo vendrá aquí a elaborar la Constitución, los preceptos fundamentales, un nuevo orden político, pero emanado directamente de la voluntad popular y del sufragio universal e inorgánico. Esta es la única solución. Lo demás son componendas, son absolutos pasteleos, ficciones. Prefiero un periodo constituyente, abierto, con todas sus consecuencias, e instiremos al pueblo a consultar al pueblo que esta máscara estúpida de la reforma democrática. Este hombre, Blas Piñar, en la época era del Movimiento Nacional, del partido de Franco, o sea, de derecha, y está diciendo lo mismo que pretendía Trevijano que se hiciera. Es decir, que hubiera unas cortes constituyentes, que el pueblo eligiese a sus representantes para que fuesen a esas cortes a redactar una constitución y que luego el pueblo la refrendara. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro, los que salen marcados con cruces están flipando porque son del mismo partido y está diciendo, ¿pero qué está diciendo este tío? Nos está echando aquí la bronca, que nosotros queremos hacer aquí una reforma y nos está echando la bronca para que el pueblo participe de esto. Reconocéis a los que hay ahí a su lado, el que está detrás o... Adolfo Suárez, el que está a la izquierda, ¿vale? Que también era del Movimiento Nacional y fue el presidente de Radio Televisión Española. Y el que está detrás, pues es más importante todavía. No. Torcuato Fernández Miranda. Torcuato fue el que redactó, el que hizo el encaje legal para poder hacer la reforma de las leyes de Franco al nuevo sistema legislativo que dio lugar a la Constitución. Esa fue la labor que hizo Torcuato. De hecho, hay una película, la podéis ver en YouTube porque está abierta, y la película se llama De la ley a la ley. Tal cual, de la ley de Franco a la ley constitucional para cambiar la forma del régimen, pero mantener el poder sobre la ciudadanía, sin que la ciudadanía pinte nada. Pues ese fue uno de las claves de la transición, lo que hizo Torcuato, que tampoco se sabe. De hecho, nosotros tenemos, o yo por lo menos tengo en la cabeza el referéndum del 78 cuando se aprobó la Constitución, pero lo importante fue el que se hizo 2 años antes, en el 76, que fue cuando esa ley que Torcuato redactó se sometió a referéndum para que el pueblo la refrendara, y así lo hizo. Era la ley de reforma. El pueblo dijo que sí, entonces a partir de ahí ya se puso en marcha la maquinaria para redactar la Constitución, etc. Pues todo este proceso Trevijano lo resume en estas 2 frases. El miedo de los franquistas a la revancha de los vencidos solo fue superado por la ambición de los vencidos por ocupar el lugar de los vencedores sin cambiar nada. Eso es la transición. O sea, enemigos mortales, los comunistas y los franquistas, pactaron entre sí un sistema político que les favorecía a ambos. Y eso es lo que tenemos a día de hoy, es lo que protege la Constitución. Por lo tanto, la transición no trajo la democracia. Lo que pasó en la transición es que pasamos de una autocracia, de esa persona que era Franco, que agrupaba todos los poderes del Estado, se dividió ese poder y se repartió entre los jefes de los partidos políticos, de manera proporcional a los votos que sacasen en las elecciones. Ese fue el acuerdo al que llegaron. Entonces cambiamos una autocracia o una dictadura por una oligocracia, donde en vez de tener un dictador, pues lo que hacemos es que tenemos varios jefes que entre ellos consensúan lo que quieren hacer en cada momento. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el mismo poder que teníamos con Franco, ninguno. Pues a este sistema también se le conoce como régimen del 78. Vamos a hablar ahora de la democracia en la Edad Antigua. La palabra democracia viene ya de esa época, de la raíz demos y kratos. Demos pueblo, kratos poder. Así que democracia vendría a ser como el poder del pueblo. La RAE la define como ese sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Por lo tanto, según la definición de la RAE, tenemos 2 opciones de democracia, o la democracia directa o la democracia representativa o formal. Aquí pongo a Thomas Hobbes, porque también en su libro, este también fue un famoso filósofo político, publicó el libro Leviatán, conocido también en el ámbito filósofo político, y lo que hacen los primeros capítulos, la introducción del libro, es hablar de la importancia de las palabras, igual que
hecho con Trevijano. En el sentido de, claro, él establecía que a la hora de hablar, de establecer un lenguaje, tenemos que dar el mismo significado a cada una de las palabras que estemos usando. Porque si yo estoy entablando una conversación contigo y usamos una palabra que para ti significa una cosa y para mí otra, pues al final vamos a tener una conversación de besugo, no vamos a llegar a ningún término. Bueno, ¿qué pasaba en la antigua Grecia? Pues que ahí habría la primera de las opciones, la democracia directa, porque Grecia era una ciudad-estado, la población no era muy numerosa, entonces los ciudadanos lo que hacían era reunirse en asamblea y votaban las decisiones políticas que hubiera que tomar para aprobar o rechazar una ley o aquellas cosas que hubiera que hacer en la Atenas griega. Como decía, votaban los ciudadanos. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración. El hecho de que haya democracia no implica que hayamos traído el cielo a la tierra. No. En Atenas había democracia y los ciudadanos podían votar para participar de ese poder político a la hora de tomar decisiones. ¿Pero quiénes eran los ciudadanos? Pues los ciudadanos eran todos aquellos menos mujeres, esclavos o extranjeros. Pero había democracia. O sea, los que tenían derecho a voto lo ejercían y su voto contaba. Vamos a ver los sistemas de poder. Tenemos 3 sistemas de poder y esto ya es más antiguo que, vamos, esto tiene 2300 años. Esto lo estableció Aristóteles en su libro de Política. 3 sistemas, ya hemos hablado de 2 de ellos. Uno sería la autocracia, luego tenemos la oligocracia, que también lo hemos mencionado, y por último la democracia, que es el que nos venden que tenemos, pero no es así. La autocracia, este es un sistema de poder donde el poder lo controla una sola persona. Y Aristóteles también definía como la parte o la versión positiva de ese sistema de poder y la versión negativa. Entonces, Aristóteles definía la monarquía como la versión positiva de esa autocracia. O sea, un rey con honor que velara por el bienestar de su pueblo, etcétera. Que bueno, lo suelo decir en todas las charlas, pero aquí a lo mejor nos puede venir a la cabeza los reyes católicos, ¿no? Cuando España fue un imperio donde no se ponía el sol, por ejemplo. Y luego la autocracia, en su versión negativa, sería la tiranía o la dictadura, que es como nosotros la llamamos. En el caso de Franco, sabemos de lo que va. La oligocracia es cuando el poder lo controla un conjunto de personas. La versión positiva sería la aristocracia, como los nobles, o bueno, o también puede ser una tecnocracia, si consideramos que los que nos tienen que gobernar son gente titulada. Bueno, pero eso tampoco sería una democracia. Y la versión negativa sería la oligarquía. La oligarquía ahí lo que tenemos es un conjunto de personas que tienen el poder principalmente para enriquecerse o para sacar algún beneficio de ello. Y por último, la democracia, que aquí es cuando el poder lo controlan todos los ciudadanos. La versión positiva yo la he llamado politeia, que era como la llamaba Aristóteles en su época. Luego traduciremos al español esta palabra. Y la versión negativa sería la demagogia. La demagogia es cuando, bueno, tenemos un sistema democrático donde yo voto para elegir a alguien, pero una vez que lo elijo, me ha vendido una moto con su programa electoral y una vez que lo elijo, pues resulta que quería el cargo para aprovecharse de él, por alguna cuestión. ¿De acuerdo? De momento nos quedamos con la palabra politeia, luego la rescataremos. También tenemos que repasar un poco los poderes del Estado, que también son 3 poderes los que tenemos. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿De qué se encarga cada uno? El ejecutivo es el que aplica la ley. Este sería el presidente del gobierno, que es el que controla los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, hace una aplicación coercitiva para que la ciudadanía cumpla la ley. Esa es la función del gobierno, del poder ejecutivo. Luego tenemos el poder legislativo. La función del poder legislativo es redactar las leyes. Aquí deberían ser representantes elegidos por la ciudadanía, los que van al Congreso o al Parlamento, debaten entre ellos las leyes y las aprueban o no. Y una vez que una ley es aprobada, el Ejecutivo tiene que velar por que se cumpla. Y por último, el judicial lo que hace es mediar cuando alguien incumple una ley. De tal manera que lo que se le pide al Poder Judicial es que sea independiente. De manera que si mi vecino del quinto, el presidente del gobierno o un diputado del Congreso incumple una ley, en los 3 casos la condena debería ser la misma. Bueno, pues ejecutivo y legislativo son poderes activos. Poderes activos en el sentido de que hacen cosas por sí mismos, tienen faena que hacer, ellos solos. Vale, a esos 2 poderes se le pide que estén separados. Cuando hablamos de separación de poderes, estamos hablando de que gobierno y parlamento estén separados. Por lo tanto, si estamos mezclando ambas cosas, no tenemos separación de poderes, que es lo que pasa en España. Aquí tenemos separación de funciones. Pero
no puede ser que el presidente del gobierno sea diputado del Congreso o que un ministro sea diputado o viceversa, porque no estás separando los poderes, están mezclados y peor todavía, que después lo veremos. Pues esos dos poderes que son activos tienen que estar separados y el judicial, que es un poder pasivo en el sentido que solo se pone en marcha cuando alguien llega y le dice, oye, esta persona ha cometido un delito, esto hay que juzgarlo para ver si lo ha cometido o no lo ha cometido y hay que aplicarle alguna pena. Lo que se le pide al Poder Judicial es que sea independiente, por lo que decía antes, que tampoco se cumple en España. Primera pregunta, ¿la democracia es votar? Bueno, una de las definiciones de Politeia, todavía no la vamos a traducir, pero una de las definiciones sería, en el contexto romano, ya unos años después de la época de la Atenas griega, se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo en su representante, muy parecido a la definición de democracia que hemos visto antes. ¿Cómo creéis que se llamaba oficialmente el régimen político que tenía Franco? ¿Lo sabéis? Democracia orgánica. Correcto. Tengo 82 años y he vivido desde Trevijano, como el Partido Comunista nos dijo que vamos a un régimen de libertades y luego conquistaremos la democracia. Pero ahora hay que aceptar. Claro, sí, el Partido Comunista es parte del problema, claro. Lo que decía Trevijano antes, se vendieron, o sea, pactaron con sus enemigos mortales. La desgracia es que algunos nos está la mentira, la hemos mantenido mucho tiempo. Yo hace 4 días me he espabilado. Bueno, nunca es tarde, más vale tarde que nunca, o sea que... Pues sí, efectivamente el régimen de Franco se llamaba democracia orgánica, se distribuía en 3/3 y aquí viene la sorpresa, queridos amigos y amigas, también se votaba. En alguno de los tercios había elecciones, se elegían concejales, se elegían alcaldes y si no os lo creéis... Se ha celebrado con absoluta normalidad en toda España la primera fase de las elecciones municipales. En Madrid, los votantes comprueban su inscripción en las listas. Hay candidaturas para elegir a la entrada de los colegios electorales. Y se forman colas para votar. Don Jesús Suevos, concejal electo por el tercio de cabezas de familia, deposita la papeleta en su distrito. En general, ha emitido su voto un porcentaje muy elevado de madrileños. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, como primer ciudadano de España, deposita el suyo en una Escuela Nacional del Pardo, correspondiente al distrito de Universidad. Su Excelencia recoge personalmente el volante donde consta el certificado de haber cumplido como tantos con este deber. En la transición fue donde empezó la idea de que votar es un deber. De hecho, yo imagino que en la época habría familias que le dijeran, nene, ¿cómo no ha ido a votar? Que te van a señalar. La gente se va a enterar de que no ha ido a votar y lo mismo nos buscamos un problema. Y aparte, en otra de las charlas que hice me lo comentaron, había subvenciones o ayudas que solo te las daban si presentabas el volante de votación. Con lo cual, votar no era legalmente obligatorio, pero claro, si hay ayudas a las que yo quiero pedir y quiero tener acceso y me piden el volante de votación, pues de facto está haciendo obligatorio que vaya a votar. Así que se votaba en la época de Franco. Esto hay gente que no lo sabe, pero sí, pasaba. Bueno, por tanto, podemos pensar que, bueno, si el hecho de votar no implica que haya democracia, porque si votaba en el franquismo, pues ya estamos viendo que votar no implica que tengamos democracia, evidentemente. Podríamos preguntarnos que a lo mejor al tener distintos partidos, pues eso ya es pluralidad política y como tengo distintas opciones, pues cuando vote al partido con el que yo me siento afinidad, pues eso sería democrático, ¿no? Pero claro, aquí ya entra el juego de lo que yo he llamado el ciclo de la partitocracia, que es cómo funciona nuestro sistema político. Lo he hecho pensando en las elecciones generales. Vamos a plantearnos en esa situación. Vamos a votar para elecciones generales, ¿vale? El poder está justo en el centro. Todo lo que rodea al poder es función de los partidos políticos. Si os fijáis, los ciudadanos estamos fuera. No tocamos poder.
¿Qué está pasando ahí? Empiezo por la parte de la derecha, donde pone secretario general del partido o de su partido. Vale. Cuando hay unas elecciones, el secretario general del partido es el que se encarga de hacer las listas. Las listas de candidatos, que es lo que luego nosotros vamos a meter en la urna, porque no metemos el nombre de una persona en concreto, sino que cogemos una lista de partidos. Y en las elecciones generales incluso llegamos a pensar que lo que estamos haciendo es votar para elegir al presidente del gobierno. Ni siquiera eso. Porque pueden pasar cosas tan graciosas como la que estamos viviendo ahora en nuestras carnes, que es que el partido que gana las elecciones, ese candidato no es el que sale elegido presidente del gobierno. Porque el sistema funciona de la siguiente forma. El jefe del partido hace la lista, cuando acaban las elecciones, los diputados toman posesión de su cargo, van al Parlamento, y una vez que están en el Parlamento, es el Parlamento el que vota para elegir al presidente del gobierno. ¿A quién va a votar cada uno de los diputados que hay ahí? Pues al jefe del partido que lo puso en la lista para que fuese diputado. Así es como funciona. Entonces, por eso, a día de hoy está Pedro Sánchez como presidente del gobierno, porque consiguió los votos que necesitaba para que dieran los apoyos necesarios para salir elegido presidente del gobierno en su día, aunque no hubiera ganado las elecciones. ¿Qué pasa? Que una vez que llegas al poder ejecutivo, una vez que eres presidente del gobierno, ya controlas ejecutivo, legislativo, porque tienes el poder del Parlamento, puesto que tus diputados te han votado a ti como presidente, ya eres tú el que lo puso en la lista y los pusiste en las listas porque son leales y te van a obedecer, si no, no lo habrías puesto en la lista, ¿vale? Y además tienes poder sobre el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de la justicia, del Poder Judicial. Otro de los problemas, que luego empiezan a debatir entre ellos si cambiamos el número de jueces, si no lo cambiamos, si tú pones 2, yo pongo 2, nos lo repartimos, ¿cómo lo hacemos? Eso lo decide también el Parlamento, se decide en las Cortes. Importante, interrumpo el vídeo para deciros que este trozo de vídeo que tengo aquí, este corte, no lo puedo poner por problema de derechos de autor. YouTube me lo cancela y no me dejaría subir el vídeo. Como ya lo sé de antemano, lo he cortado. De todas formas, en la charla os voy a contar qué es lo que dice Bono en este trocito de vídeo. Así que continuamos con la charla. ¿Sabéis quién es, no? Imagino este vídeo ya es más reciente. José Bono, que fue presidente del Congreso de los Diputados y luego ya dejó la política, y lo que está haciendo aquí, esto fue en el año 2015, en El Hormiguero, en una entrevista, Pablo Motos le pregunta, y José Bono, como ya se ha dejado la política, pues le dice la verdad. Tú quieres ser diputado, hazte amigo del que hace las listas, que te ponga en un buen sitio y tú vas a salir diputado, hombre. Si tú te presentas número 2 por un partido de los mayoritarios en Madrid, Barcelona o cualquier circunscripción, vas a salir de diputado. Son matemáticas, así es que no hay más. Bueno, de todos los vídeos que voy poniendo, ahí tenéis el código QR por si los queréis ver. Están en YouTube y están disponibles. Y también en el cómic que tenéis a la entrada. Si no lo habéis cogido ya, cuando sacáis podéis coger los cómics que queráis. En la entrada hay un cómic que hice y este es uno de los ejemplos que puse. Puse ejemplos de distintos partidos, de políticos que cuando se dejan la política dicen las verdades, como esta. Lo que pasa es, claro, hay que saber escuchar y entender lo que te está diciendo, porque esa implicación es muy fuerte, porque claro, te está diciendo que a los diputados del Congreso no los elegimos nosotros, por mucho que metamos un voto en una urna. Por lo tanto, ese círculo no es democrático, porque no permite a los ciudadanos elegir a los que van a ocupar el puesto en el Parlamento o en la jefatura del Estado, como presidente del gobierno. Democracia es si el pueblo elige a sus gobernantes. Esas personas se reúnen y dicen, vamos a adoptar un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos. ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que saquemos. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no el pueblo. Ellos hacen las listas, 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si se presentaran los 5 solos. El pueblo votara proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso no es democracia, es lo que termina diciendo. Efectivamente, eso no es democracia. Ya hemos visto que la democracia es lo que protege la libertad política. Y la libertad política es la capacidad de la ciudadanía de elegir, controlar y deponer o echar a los cargos que ocupan puestos de poder. Los diputados del Congreso y el presidente del gobierno. De este vídeo también tenéis un QR. Este vídeo es un extracto de uno de los programas de La Clave de José Luis Balbín, que seguramente os suene, ¿no? Vale, Trevijano fue a 2 o 3 programas de la época. Y poco tiempo después fue cuando La Clave pasó a ser proscrita y la cancelaron, porque no interesaba
que hubiera un debate donde iba gente con ideas enfrentadas a debatir de verdad y a contraponer con argumentos lo que se estaba haciendo, como Trevijano estaba haciendo ahí en este caso, que de hecho ahí estaban hablando de la transición. Claro, también podemos pensar, bueno, pero a lo mejor en aquella época, cuando la transición, lo mismo, los políticos de aquella época no eran conscientes de estas cosas, no sabían que se podía tener un sistema por distritos donde el pueblo eligiese por mayoría absoluta a su representante, que es el que va a ir luego al Parlamento o al Congreso a hacer las leyes. Vale, pues sí que lo sabían. Un sistema en el cual los representantes no son designados por los representados, ni siquiera conocidos por ellos, en los que estos delegan totalmente en los partidos su selección y concretamente, hay que decirlo, en la maquinaria de los partidos normalmente, en un sistema en el cual no se ha previsto, como en ningún país de Europa, el sistema de elecciones primarias, evidentemente ya tiene un grave inconveniente. Cuando, por el contrario, el candidato aparece, como en Inglaterra o en Francia, en su departamento, en su arrondissement, en su distrito, tiene que contestar a preguntas, tiene que aparecer desde su propio físico hasta su apariencia de orador, hasta la manera de contestar con franqueza, con ingenuidad a las cuestiones que se le planteen, a su capacidad para resistir las innumerables pretensiones que luego han de volver por parte de los que le van a elegir, que en este caso le pueden responsabilizar a él, precisamente con cartas, con telegramas, con entrevistas, Evidentemente es un sistema mucho más deseable. No sé por qué la última frase no se escucha. ¿Conocéis? Bueno, esto fue en el debate de la Constitución en el 78. ¿Conocéis a este político? Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular, partido político que actualmente conocemos como Partido Popular. ¿Vale? Pues en aquella época, en el debate de la Constitución, ya está diciendo una de las cosas que quería Trevijano que se hiciese, que es votar por distrito, que cada distrito elija a su representante y que ese representante sea responsable de su programa electoral y que con su persona física o su cuerpo físico, que lo expresa más o menos así, tenga una oficina donde tú puedas ir a preguntarle y pedirle explicaciones de, oye, ¿cómo va la construcción de este hospital? O la construcción de este colegio, o qué pasa con esta cosa, con esta otra. Y tenga que responder ante la ciudadanía. ¿Qué pasó al final? Pues resumiéndolo muchísimo, al final llegaron al siguiente acuerdo. Metemos la monarquía en la Constitución, los partidos de derecha querían hacer eso, ¿vale? Que España fuese monárquica, y a cambio los de izquierda, en este caso el PSOE, lo que conseguía cediendo eso era que el voto fuese proporcional. Reparto de voto proporcional, que es otro de los problemas que tenemos en nuestro sistema político, que eso hace que haya circunscripciones donde el voto puede llegar incluso a valer el triple que en otra circunscripción. Y eso era un win-win. Cada uno cedió su parte dio su concesión. Por eso la monarquía se metió en la Constitución. No se sometió a referéndum. De hecho, hay un vídeo por ahí, que lo quería haber puesto, pero no lo he puesto por no hacerlo más largo todavía, donde sale Adolfo Suárez en una entrevista que le hacen, una vez que ha terminado la entrevista, pero siguen grabando con el micro activado, y se lo preguntan. Y él dice que no sometieron la monarquía a referéndum porque sabían que lo perdían. Entonces la metieron en la Constitución a cambio de hacer el reparto de voto proporcional. De hecho, las primeras elecciones se supone que iban a ser las únicas con ese reparto de voto proporcional, que el PSOE estaba empeñado porque, claro, su pensamiento, entiendo yo, era a ver si vamos a poner ahora un sistema de distritos, la gente está acostumbrada aquí a que el poder lo tengan los partidos de derecha y va a ganar la derecha y no vamos a llegar a tener poder. Si el reparto es proporcional, pues bueno, algún diputado vamos a sacar y algo de representación vamos a tener en el Parlamento. Y al final hicieron eso. Esto que veis aquí es una foto en el Congreso de los Diputados. ¿Sabéis lo que significa ese brazo con el dedo alzado? Sí, ¿qué decías por allí? No, que sí, que votaran que sí. Que votaran que sí. O sea, lo que está haciendo ahí es, como está levantando un dedo, el representante de cada grupo político siempre hace eso en el Congreso a la hora de votar una ley. Levanta un dedo, 2 o 3. Si levanta 1 es que ese grupo político tiene que votar que sí, si levanta 2 es que tiene que votar que no, y si levanta 3, abstención. Vale, pues aún así hay diputados que no le dan al botón que es. Bien, eso por un lado. Pero es que la consecuencia de esto es peor todavía, porque eso es disciplina de partido. Es decir, el jefe del partido te dice a cada ley lo que tú como diputado tienes que votar. Por eso los partidos votan en bloque.
Todos los grupos políticos votan en bloque. Todos los diputados de ese partido político votan sí, no o abstención, en bloque. Eso es antidemocrático. Y precisamente eso es lo que impide la disciplina de partido, que los políticos, aunque quisieran, no puedan representar a la ciudadanía. Y más grave todavía, cuando hacen eso, y eso no te lo va a decir ningún partido político, se están saltando el artículo 67.2 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Dice que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Traducido, que un diputado cuando vota una ley tiene libertad de conciencia para votar lo que considere oportuno en ese momento. Nadie le puede ordenar lo que tiene que votar. Pero el sistema no funciona así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el que hace la ley hace la trampa. Si el que tiene que velar por el cumplimiento de la ley es el mismo que el que tiene el poder, pues si te saltas la ley, ¿quién va a venir a buscarte? Nadie. Porque tú eres el que tiene el poder. Ese es el problema que tenemos. Pero es que la consecuencia de eso es peor todavía. Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Es decir, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno, y lo reconocen. Y lo reconocen, los diputados son conscientes de que eso pasa. O sea, la consecuencia es más descabellada todavía. Todo el sistema legislativo que tenemos, que se ha elaborado desde la Constitución en adelante, es nulo, directamente. Es nulo, porque todas esas leyes se han aprobado en contra del artículo 67.2. Entonces son nulas. Bueno, esta primera parte he ido siguiendo un poco el libro de Teoría Pura de la Democracia, como creo que os comenté al principio. Y decía Trevijano en ese libro, si se mira la historia del mundo, se comprueba que no son las ideas ni las personas, sino los hechos, los que pueden hacer cambiar de opinión a la mayoría de un pueblo. Entonces, hasta aquí, de mejor o peor forma, lo que os he contado son hechos. Todos los vídeos que he puesto son reales, los podéis comprobar, de la transición, de lo que se hizo, lo que se podía haber hecho y cómo llegamos al sistema político que tenemos en la actualidad. Ahora ya lo que vamos a hacer es hablar de democracia formal. Cómo funcionaría ese sistema político democrático que pretendía Trevijano que se instaurara en la transición. Para ello vamos a recuperar la palabra que decíamos antes, politeia. Vamos a definirla. Tenemos, por un lado, conjunto de normas, instituciones y prácticas que definían el sistema político de una polis. Antigua Atenas griega, una polis era una ciudad, pero también un estado. Entonces eran ciudades-estado. El sistema de normas y prácticas de un estado es lo que podríamos llamar, o llamaríamos a día de hoy, constitución. Y otra definición que le podemos dar a esa palabra es la que ya hemos visto antes. En el contexto romano, res publica, que traducido sería como la cosa pública, lo que es de todos, lo público, se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo o en sus representantes, que es la definición de democracia que hemos visto antes según la RAE. Bueno, pues esa palabra también se puede definir como república. Y lo que pretendía Trevijano era que España se convirtiese en una república constitucional durante la transición. Y aquí llegamos al otro libro, que de los dos en los que me he centrado, a Teoría Pura de la República Constitucional. Ahí es donde explica en detalle cómo funcionaría a nivel institucional esa república constitucional. Y seguro que alguno, cuando he dicho que Trevijano quería que España fuese una república, se le eriza la piel. Porque claro, tenemos el recuerdo de la Segunda República, que produjo una fragmentación social, luego llegó la Guerra Civil, 40 años de dictadura, y no tenemos un gran recuerdo de aquella república. Claro, pero es que aquí pasa lo mismo con la democracia. Aquella república la llamaban república, pero no era tal. Una república, en sentido positivo, es un sistema político donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¿Por qué digo que la Segunda República no era tal? Porque en el artículo 1 de su Constitución decía algo así como que la nación española está formada por trabajadores de toda clase. Y claro, si en la Constitución ya me dices que la nación está formada por trabajadores, ¿qué pasa? ¿Que los que no trabajan no forman parte de la nación española o qué? Ya estás creando ahí una desigualdad. Luego no tiene sentido. Por otro lado,
si la república es la igualdad de todos ante la ley, pues claro, eso implica que si todos somos iguales ante la ley, la jefatura del Estado no la puede ostentar una familia real para que encima la herede de generación en generación, porque estamos creando una desigualdad, puesto que esa familia va a gozar de unos privilegios que el resto de familias no van a poder tener. Entonces, ese es el concepto de república y es lo que quería Trevijano alcanzar, una república constitucional. Ahora bien, el hecho de que España sea o no una república o una monarquía lo tiene que decidir la ciudadanía en un referéndum, que era otra de las cosas que pretendía hacer Trevijano y también don Juan de Borbón en su época. De hecho, don Juan, según cuenta Trevijano, llegó a decir que algo así como que don Juan llegó a decir de Trevijano que era como el mejor de los monárquicos, el monárquico más fiel, porque claro, en el momento en el que don Juan abogaba por la ruptura democrática, Trevijano era el que más estaba trabajando porque eso se produjese y que el pueblo se pudiera expresar en las Cortes Constituyentes y decidir si monarquía o república. Y de hecho hay un momento donde, esto lo cuenta también Trevijano en una de sus entrevistas, donde Trevijano redacta una carta que le pide a don Juan para mandársela a su hijo Juan Carlos y le dice que si Juan Carlos hereda la jefatura del Estado de manos de Franco, lo que va a tener es una monarquía sin honor, porque no va a contar con el apoyo del pueblo para nada, que fue al final lo que se hizo. Bueno, vamos a comparar este sistema de democracia formal con el ciclo de la partitocracia. ¿Cómo funcionaría una democracia formal? Pues por un lado tendríamos una urna, vuelvo a irme a las elecciones generales, ¿vale? Vamos a ponernos en ese contexto, pero una vez extrapolable a otros niveles. Pero esto funcionaría así. En una urna iríamos a votar y ahí votaríamos por distritos. Distritos entendidos más o menos como lo que tenemos ahora. Unos 100.000 habitantes, vamos a votar, pero lo que metemos en la urna no es una lista de candidatos, sino un nombre. Son elecciones uninominales, un único nombre. El nombre de nuestro candidato que queremos que nos represente en el Parlamento a la hora de votar o no las leyes. Bien, a ese candidato lo elige cada distrito por mayoría absoluta. En el caso de que en la primera vuelta no saliera ninguno elegido por mayoría absoluta, pues habría una segunda vuelta donde los dos más votados se enfrentarían y ahí así que saldría el candidato, ¿vale? Eso ya se hace en algunos sistemas. Francia o Reino Unido lo hacen así. Si os fijáis ahí en ese Congreso de los Diputados no he puesto... Ahí ya hay representación, ¿vale? No se ve porque... Bueno, la imagen no sé por qué ha salido así. Ahí ya hay representación en el sentido de que... A ver... Vale. Bueno, da igual. Hay representación en el sentido de que como cada distrito elige a su representante, ese representante tiene la legitimidad que le dan los votantes que lo han elegido y ese representante puede formar parte de un partido político o no. O sea, los partidos políticos no son necesarios en una democracia formal. Pueden existir, pero en el caso de existir serían asociaciones civiles, como una asociación de vecinos, por ejemplo. Una asociación que viva de las cuotas de sus afiliados, nada de recibir dinero del Estado, ni donaciones privadas, ni cosas de estas. Y además, el pueblo tendría la potestad de, si ese representante que han elegido la lía por lo que sea, se corrompe, resulta que es un gestor nefasto y está haciendo polvo el distrito, o es un mal gestor, se le puede echar. Se puede revocar el cargo y entraría en su puesto un sustituto, que se elegiría también en ese proceso electoral. Además, en otras elecciones aparte, esto ya no se hace en España, tendríamos una urna aparte en esas elecciones generales donde iríamos a votar al presidente del gobierno, de la misma forma, por nombre y apellido, metemos su nombre en la urna y se elige por mayoría absoluta. Y una vez que se elige a esos dos poderes, ya los tenemos separados. O sea, no podemos tener la misma persona en los dos poderes, no va a poder estar. Y como es el pueblo el que elige a cada una de las personas que forman parte de esos poderes, ya tienen la legitimidad de los ciudadanos para ejercer el poder dentro del Estado. El legislativo a la hora de aprobar o no las leyes y el ejecutivo a la hora de manejar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer cumplir la ley. Además, Trevijano proponía un mecanismo que era que para que un poder vigilase al otro, Trevijano decía que permitía que un poder pudiese disolver al otro a condición de disolverse el mismo. Dicho de otra forma, el presidente del gobierno podría disolver las Cortes en cualquier momento, siempre que él dimitiese, y las Cortes serían capaces de echar al presidente del gobierno a costa de disolverse ellas también. Entonces, en caso de conflicto, ese mecanismo se podría activar. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues que volvería a haber elecciones generales. Entonces sería la ciudadanía la que a través del voto dirimiría ese conflicto que hay entre Ejecutivo y Legislativo, bien reeligiendo de nuevo al mismo presidente del gobierno
o al mismo diputado en el distrito. Esa es la idea. Y además, esto es lo que explica Trevijano también en los dos libros, habría un mecanismo que tiene que estar redactado en la Constitución para que a iniciativa popular se puedan disolver las Cortes y echar al presidente del gobierno. Porque claro, también puede pasar que los dos poderes coliguen entre sí, se pongan de acuerdo e intenten hacer alguna pirula contra la ciudadanía. Pues la Constitución tiene que habilitar un mecanismo que permita que a iniciativa popular las Cortes se disuelvan y el presidente del gobierno dimita. Así que este mecanismo rompe ese ciclo de la partitocracia, porque lo que nos permite a nosotros hacer uso de la libertad política, elegir, controlar y echar a los que gobiernan, a los que tienen el poder. ¿Qué pasaría con el Poder Judicial? Lo que decíamos antes, al Poder Judicial se le pide que sea totalmente independiente. ¿Cómo conseguimos eso? Pues a la jefatura del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial, lo elegirían los propios miembros que trabajan en ese ámbito, en el ámbito jurídico. Pero no solo los jueces, sino médicos forenses, policías judiciales, fiscales, abogados, procuradores. Todo el que trabaje dentro del ámbito jurídico tendrá derecho a voto para elegir a su gobernante. Y tendrán un presupuesto propio independiente. La finalidad es conseguir lo que decía antes, que si transgrede la ley mi vecino del quinto, un ministro o un diputado, la condena ante el mismo delito tiene que ser la misma. Nada de aforamiento. Eso no puede existir. Ya voy terminando. Conclusiones. Primero, la democracia no es votar. Segunda, la democracia no es votar a partido. La tercera, democracia es poder elegir directamente a los que no gobiernan. Y sobre todo, no ya poder elegirlos, sino poder controlar la gestión que hagan y echarlos, llegado el caso. Ahí os he puesto, esa es la asociación que fundó Trevijano en el 2006, si mal no recuerdo, el MCRC, Movimiento Civil hacia la República Constitucional. Esa asociación fue la que se encargó de recopilar los libros que redactó Trevijano y están a la venta, los tenéis disponibles a través de la asociación, si os interesa. Y bueno, he puesto ahí el QR de un vídeo que dura un par de horas, que se llama Frente a la Gran Mentira. Frente a la Gran Mentira es como se titulaba en su versión original el libro de Teoría Pura de la Democracia. Ese título se lo puso cuando el libro pasó a formar parte de la Biblioteca del Congreso de los Diputados de Estados Unidos. Es la biblioteca con más prestigio a nivel mundial y ese libro de Trevijano está allí, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En ese vídeo dura un par de horas. La primera hora os cuenta lo que pasó en la transición y la segunda hora os cuenta cómo funcionaría un sistema de democracia formal, por si os interesa. Y la peor de las conclusiones, pues, es que en España no hay democracia. Ya sabéis por qué, os lo he podido contar y bueno, mis argumentos ya los tenéis claros, ¿vale? De hecho, cada vez, tal y como está la situación, cada vez la gente me mira con cara menos rara cuando digo que no hay democracia. Si me dan 5 o 10 minutos para poder explicarme, al final incluso llegan a entender lo que pasa actualmente. Bueno, por último, Hannah Arendt. Ya voy terminando. Me queda la cita de Hannah Arendt y un vídeo y ya terminamos. He puesto a Hannah Arendt porque también es una filósofa política. Trevijano la menciona en alguna de sus obras y ella dice, en una de ellas, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Pues ese es el problema. Vivimos en una mentira constante. Lo que nos dicen que es Constitución tampoco lo es. Eso daría para hacer otra charla. Pero la Constitución que tenemos no es una Constitución. Es una ley fundamental que apuntala el régimen político que tenemos. Pero no es Constitución, porque no separa los poderes. Y además, 24/7 sale por la televisión que vivimos en una democracia, la democracia que nos hemos dado, hay que proteger la democracia, regeneración democrática, etcétera, etcétera. Y todo para que la rueda siga girando. Así que, ¿cómo podéis ayudar? Yo desde que supe esto, creo que a las 24 horas de asimilar todo esto, allá por el 2020, lo primero que hice fue crear mi canal de YouTube y empezar a divulgar, a contarlo, a mis vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, o a todo el que me pregunta, se lo cuento. Así que os recomiendo, si os interesa, que hagáis lo mismo. Y el siguiente vídeo lo pongo porque luego me preguntáis, vale, pero ¿qué hago? O sea, ¿a quién le voto? ¿Cómo lo gestiono yo esto a nivel político? Bueno. Existe otra de las ideologías de la transición, es haber considerado
y despreciado a los abstencionistas. La abstención es considerada como un pecado capital contra la democracia porque se la considera como un deber cívico. Y es una mentira colosal, pero verdaderamente colosal. Y que es increíble que personas que se consideran demócratas lleguen a decir que el voto es un deber cívico. El voto es un derecho político, conquistado con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, muchos años, hasta el sufragio universal. Y un derecho político jamás puede convertirse o ser a la vez un deber cívico. Si es derecho, no puede ser deber. Después de esta aclaración, le puedo contestar a su pregunta directamente. Tienen que votar todos aquellos que están de acuerdo con las reglas de juego, es decir, todos aquellos que aceptan el sistema oligárquico de la lista de partidos. Lo que es verdaderamente catastrófico que evita la democracia es el sistema proporcional. Y hay que ir, para que en España haya democracia, hay que ir a un sistema mayoritario por circunscripciones y distritos uninominales, donde no se presenten listas, sino que se presenten personas que sean responsables ante los electores. Por tanto, tienen que votar los que aceptan las reglas de juego y tienen que votar a un partido a otro. Si alguno considera que ninguna de las listas le gusta, debe votar en blanco, porque está de acuerdo con las reglas de juego. Pero todos aquellos que, como yo, no estamos de acuerdo con las reglas de juego, no podemos votar en blanco, porque eso fortalece al sistema. Tampoco podemos votar a ningún partido, yo no he votado nunca. La única vez que yo he votado en mi vida ha sido el referéndum de la OTAN. Pero porque ahí era clarísimo que podía... Pero en conciencia yo no he podido votar nunca a ningún partido porque todos pertenecían a la oligarquía. Y entonces lo que yo he hecho para mí, que creo que es lo mejor, pues la persona que me pregunta, le aconsejo que la abstención no solamente es un derecho que tiene el mismo valor político que el derecho a voto, sino que en conciencia hay que abstenerse sin medir las consecuencias de decir que es una imprudencia, que se favorece a un partido o a otro. Eso no es verdad. El pueblo no tiene esa inteligencia de estar calculando de antemano, yo voto a uno o a otro para darle. Cada uno tiene que votar en conciencia. Y yo aconsejo a todo el que no esté de acuerdo con las reglas de juego de la oligarquía política existente en España, que se abstenga. Y el día que en España la abstención llegue al 60 o al 65%, ese día no habrá más remedio que modificar la Constitución y revisarla. Y el único medio pacífico, no violento, civilizado, de obligar a la clase política y a los partidos políticos a que respeten los derechos de los ciudadanos modificando la Constitución es la abstención. Es el único camino que hay. El único camino que hay, de forma pacífica. O sea, su apuesta o su propuesta es esa. Usar la abstención como herramienta de cambio, porque si se produce una abstención del 60-65% acompañada de manifestaciones pacíficas en la calle, como hubo también en la transición, pidiendo democracia, al final los gobernantes van a tener que hacer o van a pretender hacer un proceso de reforma de la Constitución y ahí es donde podemos insertar cuñas. Si tenemos claro dónde podemos llegar y ese periodo de libertad constituyente, que es como se llamaría ese proceso, durante un año debatimos cómo queremos reformar, entre comillas, porque no sería reformar, sería redactar una Constitución nueva que realmente sea tal, que implemente los mecanismos que hemos comentado. Ahí es donde podríamos hacer el cambio real y traer un sistema democrático. Pero para eso primero, que Trevijano lo explica muy bien en sus libros, tenemos que conseguir lo que se llama la hegemonía cultural, que es esta información que yo os he traído aquí hoy, que la sepa todo el mundo. Porque no se puede querer lo que no se conoce. Si tú sigues engañado y sigues pensando que vives en una democracia, no se te pasa por la cabeza que haya otro sistema que implemente o que funcione mejor que lo que ya tenemos, que es la democracia, que se supone que es el mejor sistema político que es capaz de hacer el hombre. Y es así, pero es que lo que tenemos no es tal. Ese es el problema. ¿Vale? Bueno, y ya con eso termino. Así que me he alargado un poquillo, pero bueno. Gracias por venir y si me gustaría saber si os ha resultado útil, si hay alguna cosa que os haya llamado la atención, que no supierais, o si tenéis alguna duda, o queréis comentar algo. Ya os digo que estáis en vuestra casa. A mí me ha parecido muy bien, pero siempre he defendido que como siempre que hay que ir a votar por un poco lo que tú piensas mejor, no que no hay que ir a votar, así que me lo voy a pensar. Claro, de hecho este vídeo de Trevijano he seleccionado lo cuentan varias veces, porque se lo preguntan, claro, como abogado por la abstención, en varias entrevistas se lo plantean. Y aquí dice Trevijano que en el referéndum de la OTAN votó, porque claro, ahí sí tenía sentido, porque como era sí o no, ahí estaba claro que el resultado sí era representativo de los votantes.
¿Por qué no hay que votar en este sistema? Porque tú cuando votas no estás eligiendo a nadie. O sea, es que lo único que estás haciendo cuando votas es refrendar una lista que han hecho otros y al final dar legitimidad al sistema que tenemos, que para lo único que sirve es para que nosotros estemos pagando impuestos para mantener los privilegios que tienen los cargos públicos. ¿Vale? Ese es el problema que tenemos. Más cosillas que queráis comentar. Sí, a ver por ahí. Hola. Ha comentado que si no llega al 60% de las votaciones, ¿qué es lo que sucede? A ver, a ver, si no sucedería nada, quiero decir, sucedería, lo más probable es que intentaran desde los gobernantes, intentaran agrandar la base de apoyo social, porque claro, si solo votan un 30% de la población, está claro que mucho apoyo social no tiene, si la gente no te vota. Que fue lo que pasó en la transición. La transición, hubo ahí un periodo de crisis en el sentido que, claro, a la muerte de Franco, se supone que el sucesor de Franco estaba claro, pero lo volaron por los aires, con lo cual ya se quedó la cosa ahí, que no se sabía qué iba a pasar. Había mucha incertidumbre y lo que hicieron fue agrandar la base de apoyo social, pactar entre los de un lado y los del otro. Ideologías totalmente contrarias, se pusieron de acuerdo entre ellos y trajeron este sistema. De hecho, hay mucho, o dentro de la filosofía política, se supone que el ciclo es este, en plan de dictadura, oligocracia o partitocracia y luego democracia. Ese es como el ciclo que se suele... O sea, no se consigue llegar directamente de una dictadura a una democracia. Se pasa por el estado intermedio, que es donde estamos nosotros. Entonces, claro, si conseguimos deslegitimar el sistema que tenemos, quizá los gobernantes se planteen hacer ese intento de reforma, de que parezca que vamos a cambiar algo, vamos a reformar la Constitución para que, no sé, por ejemplo, vamos a cambiar el sistema de la ley electoral para que en vez de que sea proporcional, sea por distrito. ¿Vale? Bien, eso pasa en Francia y en Reino Unido, pero tampoco son democracias, porque ahí ejecutivo y legislativo están mezclados. La campaña del diputado se la paga el partido a ese diputado. Luego el diputado, aunque lo eligen los electores de su distrito, también depende hasta cierto punto del dinero del partido. Y también se vota en clave nacional. O sea, cuando yo voy a votar, a lo mejor me interesaría votar a este diputado de mi distrito, pero es que resulta que como quiero de presidente del gobierno al candidato del otro partido, pues tengo que votar al candidato de mi distrito, de ese partido, para que luego cuando va al Parlamento vote como presidente al que yo quiero que salga. Entonces está viciado también el sistema, porque tampoco es democrático. Pero lo que decía, si conseguimos ese proceso de reforma, ahí podemos abrir ese periodo de libertad constituyente y explicar estas cosas a la ciudadanía y que la gente lo sepa. Ya de forma masiva, digamos, porque ahora mismo esto está proscrito. Ya habéis visto que... O sea, no conocíais a Trevijano, no sabíais quién era ni lo que pretendió hacer en la transición. Pues Trevijano es una figura política de orden internacional. Yo he comentado que a nivel de filosofía política, su libro está en el Congreso de los Diputados en el Congreso americano. Es conocido y si lo leéis es que flipáis. O sea, Trevijano te hace un análisis de toda la historia de la política, las teorías políticas que ha habido de distintas, de el nazismo, el comunismo, la teoría liberal, te las va analizando, la contrasta con la historia de los hechos, va descartando qué teorías son aplicables, cuáles no, se queda con las ideas que sí funcionan y al final encaja todo eso en el sistema, define la libertad política y al final concluye que lo que hay que hacer es, para proteger esa libertad política, redactar en la Constitución que el pueblo tenga la potestad de disolver las Cortes y echar al presidente de gobierno, llegado el caso, a iniciativa popular. Eso no existe en ningún país del mundo. El que más se aproxima a lo que plantea Trevijano es Estados Unidos. Pero lo que yo os digo de la Constitución, de que el pueblo pueda echar al disolver las Cortes o echar al presidente del gobierno, eso no existe en ningún sitio, en ninguna nación. No es fácil, pero es realizable. Ah, sí. Eso te iba a preguntar, Javi. ¿Hay algún país que vaya ya más avanzado? Que la abstención, por ejemplo, vaya por el 20, ya por el 30. Pero es que la abstención por sí sola, sin tener esta información, no es útil porque no vale de nada. Claro que hay países, y si no sé, luego me lo dicen. No sé en qué país hubo ya, no sé si fue Venezuela incluso, no me acuerdo. Un 60 o 60 y pico % de abstención, no sé, y no sirve de nada. No sirve de nada porque si eso no va acompañado por manifestaciones pacíficas y no hace falta pegarle fuego al Congreso, como luego dicen algunos. No. Si aquí los que mantenemos el sistema a nivel económico somos nosotros somos los que lo pagamos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y salimos a la calle y le decimos a los partidos políticos, señores, hasta aquí hemos llegado. Se acaba.
ustedes se tienen que ir a su casa, vamos a organizar las cosas bien, queremos abrir un periodo de libertad constituyente, elegir a representantes que debatan en las Cortes y redacten una constitución democrática y luego refrendarla. Pero claro, para que eso suceda y esa constitución sea democrática hay que estar informado de cómo funcionaría una democracia, porque al final los que vaya a votar o los que vamos a votar seremos nosotros. Entonces a lo mejor someten a referéndum algo a lo que llaman constitución y nosotros lo refrendamos creyendo que es así y no, que fue lo que pasó en la transición también. Allí también había mucha más incertidumbre, porque claro, las fuerzas políticas de la época también metían mucho el miedo de a ver si íbamos a entrar otra vez en una guerra civil o... Entonces claro, había mucho miedo, que a fin de cuentas es de lo que se aprovechan también, el miedo y la mentira, las dos cosas. El miedo, lo tenéis, lo vemos a diario, o sea, los de un lado dicen, cuidado con esto, que como estos gobiernen, se va el país a la mierda, y los del otro lado dicen lo mismo del contrario. Y lo que consiguen es dividirnos a nosotros y al final eso es beneficio para ellos, para que su sistema siga funcionando. Porque luego si los veis en el Congreso, cuando se acaban las sesiones parlamentarias, hay una foto por ahí que están los líderes de cada partido echándose una risa ahí en el Congreso, son colegas. Son colegas, pues si están allí, pues de guay, ya está. Hacen su paripé en el Congreso, de me cago, no sé qué, tal, se insultan allí, tú tienes más corrupción que yo, tú eres más no sé qué, más no sé cuánto, y luego pues para casa están amigos, ya está, cada uno lo suyo. Los ciudadanos no estamos preparados para... Nos llevan para donde quieren. Más las redes sociales, todo. Nos llevan para donde quieren hasta el punto de... Si no conocen la información técnica, por así decirlo, lo que yo he contado. O sea, lo que acabo de contar aquí hoy, el 99% de la población no lo sabe. Por desgracia. Claro, es que, vamos a ver, yo en mi página web tengo una sección, hubo un año, porque antes de leerme a Trevijano, claro, es que Trevijano tampoco es fácil de leer. Tiene su miga. Hay párrafos que yo me he tirado un día dándole vueltas a la cabeza a ver lo que estaba queriendo decir ese hombre. Antes de leerme a Trevijano, compañeros ya me avisaron y me advirtieron de que era difícil. Bueno, pues entonces lo que hice durante un año fue leerme otros filósofos políticos. Entonces me leí pues, a Thomas Hobbes, Aristóteles, Platón, Montesquieu, Rousseau. Vale, y ahí ya vas cogiendo un poco de bagaje. Y una de las citas, en mi página web tengo una sección donde grabo vídeos de cada uno de esos libros y en 5 o 6 minutos pues explico alguna cosilla. Y la cita que tengo yo ahí es, no me acuerdo de quién es el autor, pero la cita era algo así como los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Al final es eso. La información es poder, como decías tú. Al final se trata de eso, de que el boca a boca esto se vaya propagando. Y llegará un momento de crisis política, de crisis del sistema, que si estamos preparados y somos conscientes de lo que hay y sobre todo de a dónde queremos llegar, que esa es la clave. Porque también en el 15M también hubo una crisis. Cuando la acampada allí en Sol y se lió medio parda y luego de ahí surgió Podemos, ¿os acordáis o no? Y ahí tenían los lemas de lo llaman democracia y no lo es o no nos representan. Que es así al 100%. Es la realidad. ¿Qué pasa? Que luego se lo apropió Podemos, lo institucionalizó y esa indignación que había en aquel momento pues se canalizó a través de un partido político que a día de hoy está pues, prácticamente muerto. Pero claro, los altos cargos pues ya han hecho ahí sus cositas. Ya se han arreglado la vida. Entonces, al final, se trata de eso, de que sepamos lo que hay y, sobre todo, a dónde queremos ir. Para que no llegue cualquiera y nos diga, no, te voy a dar la libertad, vengo a hacerte libre, vente conmigo, vótame, vota mi partido. No se trata de eso, se trata de tener la información mínima para saber qué queremos y que cuando se nos dé la opción de que llegue ese momento, pues votemos una constitución que realmente lo sea y le dé al pueblo el poder que tiene que tener, que es el poder sobre los que lo gobiernan. Si somos los que mantenemos el Estado, pues tenemos que ser capaces de controlar y limitar la acción del Estado, que para eso lo pagamos. La pregunta del millón es, ¿llegaremos a ver lo que estamos aquí? O bueno, por lo menos simplemente que seamos conscientes y hablamos de... Si llegaremos a verlo, puede que sí. A ver, hace 2 años, por ejemplo, fue cuando la huelga esta de los transportistas, ¿os acordáis? Que hicieron un parón. Ahí se metió, creo que fue Alvise de por medio y ya se fue la cosa al garete. Pero yo estaba, porque había la Junta Democrática, creo que también estaba en contacto con ellos. Y dije, bueno, si los transportistas lo tienen claro y saben, son conscientes, como ahora ya nosotros, que el sistema político es el problema de lo que les está pasando con las reivindicaciones que tienen y dicen que no se mueve un camión hasta que no se abra un periodo de libertad constituyente,
Hay sectores que pueden hacer esa presión, si lo tienen claro, igual que los autónomos. Si ahora 1 millón de autónomos dicen de aplazar la cuota de autónomos un mes, ¿qué pasa? O sea, hay varias propuestas, pero claro, tenemos que ser o un gremio que tenga mucha fuerza, aunque sean pocas personas, pero que lo tengan muy claro y estén dispuestos a llegar hasta donde haga falta, o 1 millón de personas con las ideas claras y hacer, pues eso, una extensión fiscal, por ejemplo, no pagamos impuestos. Porque claro, uno solo, si digo yo a Hacienda que no voy a pagar, pues a la cárcel, ya está. Pero si lo hacemos todos, o una mayoría, millones de personas, nos van a meter a todos, no cabemos, imposible. Claro, si somos los que mantenemos el sistema. Si al final hay otro compañero comentaba una anécdota en la antigua Roma, hablando 2 senadores romanos de la ciudadanía, ¿no? De los esclavos y tal. Dice, hay que ver, dice, mira, dice, llevan las mismas ropas que nosotros, parece que tengan el mismo estatus que nosotros. Dice, yo creo que deberíamos ponerle una pulsera negra a los esclavos y a tal, para identificarlo y que no estamos al mismo nivel. Y claro, y le contesta el otro y dice, pero es que si hacemos eso, se van a dar cuenta que ellos son más. Claro. Ese es el problema, que no somos conscientes de que nosotros somos más. Ya se encargan de... Claro, por eso lo de la polarización, lo de cuidado con estos que vienen o cuidado con los otros, y al final pues voto a estos por miedo a los otros y así. Sí. Lo malo también es que hay mucha apatía en política. Yo lo reconozco. Sí. Claro. Mi marido está más pendiente de la política y yo me aburro. O sea, pero porque digo que no sé, es que yo no sé ni a quién votar ni a quién seguir. Pero es que eso es normal, porque a ti te están vendiendo que el sistema es democrático y realmente funciona bien o de la mejor forma posible, que el voto sirve para algo. Yo estaba en la fase que tú planteas ya de dejar de votar ya por aburrimiento, en el sentido de decir, vamos a ver, voto a los de esta ideología. Hacen lo contrario de lo que habían dicho y no hay consecuencias. Vale. En las siguientes votos, al contrario. Igual, hacen lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer y no hay consecuencias. Entonces, ¿para qué voto? Yo ya estaba en ese punto. Hasta que ya me llegó la información y ya, por eso en uno de los vídeos de las charlas decía que íbamos a hacer terapia y realmente es así. Tú cuando vas a terapia psicológica, yo he ido por problemas de ansiedad, por estrés, yo he hecho terapia, he ido a psicólogo y el psicólogo lo que hace es abrir tu horizonte de darte más conocimiento o un planteamiento más abierto del escenario que tú te planteas, porque tú te estás obcecando en un problema y estás ahí y hay más cosas alrededor, ¿vale? Pues con la política pasa esto. Estás como obcecado de que esto es un problema que no sé qué, pero no ves más allá. Entonces, esto es tranquilizador en el sentido que a mí por lo menos me tranquilizó, pues dije, jolín, si es que no es que la democracia funcione mal, es que como el sistema no es una democracia, funciona perfectamente para lo que está pensado, que es para que los partidos políticos tengan el poder. Y los ciudadanos no podemos hacer nada contra eso. Funciona muy bien, de maravilla, pero claro, para los políticos, porque está pensado para eso. Pues el voto le da un cheque en blanco para hacer... Claro, es que eso es un disparate. O sea, que un voto sea un cheque en blanco para 4 años, eso es una locura. Es una locura. O sea, en 4 años pues no hay tiempo ahí de, madre mía, de liarla, pero bien liada. Un cheque en blanco porque no puede hacer nada. No puede. Si hay múltiples ejemplos. De hecho, cuando la pandemia que nos confinaron, 3 meses confinados, muchos negocios a la ruina. Vale. Al cabo de 1 año, resulta que el Tribunal Constitucional dice que el decreto que se había aprobado para estar los 3 años encerrados era anticonstitucional. Alguien dimitió, pasó algo, algún ministro fue a la cárcel, nada. Al final lo que decía antes, ellos son los que tienen el poder y tienen que velar porque se cumplan las leyes que ellos mismos han puesto, porque claro, si no me interesa cumplirlas, pues qué más da, si no va a venir nadie a buscarme. Pues lo que decía de cuando votan las leyes, empezando por ahí. ¿Eh? Claro, Juan Palomo, yo me lo quiso y me lo como, claro que sí. No hay una policía internacional a la que podamos denunciarle esto para que vengan y... Eso no existe. El derecho internacional no existe. Si me permite 3 minutos de terapia también. Sí. No, Laura, lo que tú decías, y bueno, primero, que también yo soy como Javi miembro de la Junta Democrática.
Y por lo menos, mira, un poco de optimismo es que en esta charla hay bastante más gente que las 3 6 Sí, yo creo que hemos duplicado. Muchas gracias. No, ojalá que siga así, madre mía. Yo... Sí. Nada, que en base a mi experiencia, dentro de la gran apatía generalizada que todos tenemos, con eso también creo que una de las consecuencias de que estemos tanto tiempo con este régimen, que también, no sé si Carlos lo puede confirmar, el que pasara por lo que pasara en la transición, corríjame, alguien si lo sabe confirmar mejor, pues también por las injerencias internacionales que tenían en España, que pusiesen un régimen u otro, y la pérdida de soberanía que poco a poco fuimos teniendo como país, hasta llegar a nuestros días también, donde la injerencia internacional es ya abrumadora. Pero es que necesitaban imponer un sistema como el que tenemos, en el que la corrupción no es que necesita, se alimenta la corrupción. El sistema político que tenemos se alimenta de la corrupción, por eso está tan contagiada ya en toda la sociedad, ¿no? Cada uno que valore. Yo a lo mejor una valoración personal que ya tengo conmigo mismo, entrando en estamentos de la sociedad, no estoy ceñiendo al ámbito político, sino en general, es que dice, pues, para que robe el que robe los míos, o si yo puedo robar, pues también. Lo hemos normalizado tanto que yo creo que es una de las consecuencias de la apatía general de la política, que preferimos ya no, vamos, yo hace mucho tiempo que las noticias no las escucho porque no me alimentan ni me proporcionan nada, porque sé que ya no nos sorprenden los casos que llaman de corrupción, porque sabemos que es que lo hemos normalizado. Entonces, desde mi punto de vista, a lo mejor personal, es que ya no queremos escuchar nada, de bastante ya tenemos con sobrevivir, y creo que es el juicio nuestro, porque nos sacrifican a impuestos, vemos que empresas los machacan a trabas burocráticas, como sociedad impiden que prosperemos con nosotros mismos. Es mi impresión en base a la edad que yo tengo, que aquí más o menos todos somos de una misma generación, la que hemos ido comparando la evolución del tiempo. Y creo que nos han hecho también como que o te metes o aceptas esto o ves lo que hay, es lo mejor que puede ocurrir. Que no hay otras vías para, como sociedad, no sé si estamos preparados, como tú bien has dicho, o si queremos estar preparados para decir, joder, si estamos fuera de colores, fuera de enfrentamientos banales, joder, vamos a valorar lo que realmente nos interesa como sociedad. Entonces, bueno, pues aquí hay un grupo de gente, dentro de ahí donde yo encontré un poco de respuesta a muchas cosas, y es lo que intentamos transmitir para que poco a poco cada uno, dentro de su nivel, de su inquietud, pueda por lo menos tener saber dónde estamos. Otra cosa es que, como yo comento muchas veces, a lo mejor a todos nos gusta vivir en una oligarquía de partidos. Bueno, pues vivo en una oligarquía de partidos y me gusta porque me interesa. Pues, si somos mayoría, el problema entonces lo tengo yo, Santi, que no me gusta este sistema y he decidido vivir aquí. Pero por lo menos que creo que lo sepamos, las alternativas que hay, que sepamos que es incómodo reconocerlo y luego hablar de esos temas en nuestro ámbito social, familiar, amistad, y que cuando nos quieren enfrentar o viene un amigo, un familiar que cierra una opinión, decir, joder, no me voy a enfrentar, yo lo he comentado de otra manera, pero no porque tú me digas que eres de un color, directamente no, que creo como nos han educado. Por lo menos mi impresión es como he dicho, es una terapia que estoy haciendo con vosotros, cosa que agradezco que esté aquí, ¿eh? Y bueno, nada, gracias. Y si alguien quiere hablar, pues aquí tenéis. Sí, eso no lo he contado de Estados Unidos, pero lleva razón. A nivel geopolítico a Estados Unidos no le interesaba que España fuese un país democrático, porque a nivel geopolítico, por eso tenemos aquí bases estadounidenses. O sea, es lo que le da pie a tener el control sobre Europa. Las bases de España, entre otros países europeos. Pero claro, en aquel momento, tú imagínate una España que fue un imperio, que se convirtiese en una democracia y que fuese la nación española la que decidiese sobre su futuro. Imagínate si nos hermanamos con Iberoamérica, que serían nuestros hermanos, digamos, naturales por la cultura y la lengua, la que podemos liar a nivel mundial. O sea, seríamos la leche, volveríamos a ser otra vez como una especie de imperio. Y a eso a Estados Unidos no le interesaba, claro. Entonces, de hecho, en Wikileaks, los cables estos que se liberaron, ahí aparece Trevijano, que lo llaman Maverick, aparece Felipe González, que lo llaman Isidoro, incluso, no sé si llega a salir ahí, pero se deja entrever, hay quien dice, hay ciertos historiadores, bueno, esto creo que lo cuenta Julio Palacios, creo que se llama, que
que sugieren que incluso fuese Estados Unidos el que hiciese el atentado contra Carrero Blanco. ¿Vale? Porque Carrero Blanco era soberanista. Claro, Carrero Blanco, sí, era soberanista, entonces tampoco iba a favor de los intereses de Estados Unidos. Entonces, su apuesta era Felipe González y el PSOE. Y conseguís tener, claro, es mucho más controlable un país donde el sistema es corrupto y con controlar a los 2 o 3 que tengan el poder en ese momento, pues ya está, le doy lo que me pidan y yo pues pongo base aquí, base allí o hago lo que me da la gana. Esa era la idea en aquel momento. Pero bueno, eso ya es geopolítica, que ahí no me he metido. Que bastante ya... Bastante lo he contado ya.